Yo solo quiero aire comprimido y como he visto ese que funciona en tal lado por alguna referencia, quieren uno igual. Y ese equipo, pues es un pistoncito. Como que me están demonizando mucho los compresores de pistón. Van a tener todavía más problemas en mantener ese equipo por esas cuestiones y gastar más. No, pues es que nada más es aire para pintura, ¿no? A ver, tu compresor de 10 caballos te entrega tanto, ¿no? Pero en realidad necesitas menos. Solo fue como, sí, al tanteo. No, fíjate que tenemos que meter más equipos. Revisan en los puntos de uso que sale agua o tienen que purgar el compresor, pero no saben de que se debe de colocar un secador, se debe de colocar unos filtros para que no haya contaminación en los puntos de uso. Y aparte, la tubería es de acero. Es galvanizado. Ajá, entonces, pues... Te imaginarás cómo estaría por dentro en toda la red. Y lo peor es de que, pues, ¿a quién llaman después? O sea, ya tienen el equipo y hicieron una inversión, pero ¿a quién llaman? Inclusive, hay veces que pues, nos contactan, pero... ¿qué le haces al compresor? Bienvenidos a esto que es Entendiendo los Suministros. Hoy tenemos un tema bien interesante que tiene que ver con compresores de pistón y compresores de tornillo. Vamos a tratar de que esta información sea lo más sencilla posible para que quien nos escuche pueda ver las ventajas o no de trabajar en este caso con compresores de pistón o compresores de tornillo. Cuándo sí los puedes usar, cuándo no te conviene, en qué casos es totalmente necesario. Y para eso tenemos por acá a Rodolfo González del equipo comercial de ILSA. Rodo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, emocionado de tocar este tema. La verdad es algo muy interesante que en el transcurso de la experiencia que tengo aquí en ILSA he podido pues notar, ¿no? En las empresas mexicanas y pues bueno, compartir, ¿no? Toda esa parte de conocimiento de los compresores de pistón, tornillo, lo que hemos visto justamente y las mejoras que hemos logrado en ILSA, ¿no? Estamos implementando justo que ustedes puedan ver una presentación que Rodo trae, donde puede ser todavía más visual, más interactivo o que puedan entender mejor estos ejemplos. Entonces, a ver, podríamos comenzar, Rodo, con lo más común siempre en la industria es encontrar un compresor de pistón. Sí, ¿por qué? Y cuáles son esas cosas ocultas que tal vez la gente no tiene en mente que le podría estar causando un compresor de pistón. Y a ver, platícanos, coméntanos la palabra de los compresores de pistón y los de tornillo. No, sí, por supuesto. Pues en el transcurso de toda esta cuestión de la industria, pues hemos abordado muchos aspectos en donde empresas pequeñas van creciendo, van transformándose y actualmente, pues, ¿qué estamos viviendo, no? Una renovación en la tecnología, una nueva forma en la cual las empresas empiezan a evolucionar y por ende, pues, la tecnología, ¿no? Como lo que comento. Inteligencia artificial, modernización de PLCs, etcétera. ¿Y esto qué conlleva? A que las empresas se deben adaptar, ¿no? A esos cambios. Entonces, ya quisiera empezar tocando, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un equipo de estos, ¿no? Un equipo de pistón en el cual está en la planta, está en una vulcanizadora, está en pequeñas, como en talleres, automotrices, etcétera, pequeñas empresas, medianas, etcétera, en la cual, pues, para nosotros se nos hace muy común, ¿no? Se nos hace común, se nos hace normal. Y se normaliza, pues, tener estos tipos de equipos en las plantas, ¿no? Entonces, pues, prácticamente no se toman, digamos, en serio, ¿no? La parte del aire comprimido, ¿no? En la generación. Mira, hablábamos la otra vez, me tocó visitar una gran empresa que es cliente de ILSA. No se puede decir desafortunadamente el nombre, pero con el usuario que hablábamos, decía, es que cuando tú le abres a la llave del agua, esa llave hace chorro de agua, ¿no? Pero en el aire no pasa lo mismo, entonces como que no se le toma tanta importancia de si lo estás generando bien, o hay empresas que pueden ir comenzando y puede que no sepan que existe una normativa que regula su calidad, o por ejemplo, hablando de temas de impresión, también en este lugar que lo ocupaban para impresiones, el cuarto o el proceso necesita estar a cierta temperatura porque si no la hoja se hace mal, pero adicional, si tú no tienes ese aire bien, pues ya conlleva más mal, ¿no? Consecuencias, ¿no? Entonces, el aire no hace chorro y pues por eso puedes decir, no, pues, o sea, es aire, ¿no? O sea, o curiosamente, ¿no? Abren la tubería de aire y sale agua. o por eso son los FRLs. Sí. En otra plática, pues ya se platicó, ¿no? Entonces, los invitamos a ver justo ese episodio con José Carrillo porque está también estos mitos, ¿no? Que él lo abordaba. O sea, no, yo pongo más FRLs para que esa agua ya no llegue hasta el final de mi proceso, pero no es para eso. O sea, como dice, ¿no? El FRL no dice en ningún
momento secador, ¿no? Incluso, mira, hablando de este tema, puede que exista gente o personas que nos están escuchando que no saben que hay otros tipos de compresores y cuáles beneficios pueden obtener. Te lo digo porque yo, desde mi trasfondo sin ser ingeniero, a la hora de explicar, ahora que yo entiendo un poco más los compresores, es la primera imagen que a mí se me viene a la mente para que alguien me pueda entender qué es un compresor, es justo decir, tú has visto tal vez en una vulcanizadora un compresor de pistón, ¿no? Entonces siempre te remites a ese tipo de compresores y ya de ahí puedes llevarlo hacia otros lados. Entrando ahora sí en el tema, como tienes en las primeras diapositivas, hay varios compresores, ¿no? Sí, A ver, correcto, hay platícame. varias tecnologías. Entonces, estos equipos de pistón, pues son justamente como van llevando pues a que se transformen, ¿no? A que se instalen en las plantas y pues se van justamente adaptando al crecimiento. Entonces, pues te comparto casos, ¿no? En una empresa donde pues tiene pocas máquinas y va creciendo o va teniendo su primer equipo, que dicen, pues por costo de inversión, por etcétera, cualquier cosa o X razón, pues vamos a comprar un compresor de tornillo, digo de pistón, ¿no? Entonces, ya tenemos un caso en donde pues ahí se ha mantenido ese compresor de pistón años, ¿no? Y en el segundo en donde empresas con más aplicaciones, con más cantidad de demanda de aire, más ahora sí que puntos de uso, que en este caso pues se demuestra, ¿no? Aquí en la diapositiva, que tienden a hacer las plantas además de tener un equipo de pistón, colocar más equipos de pistón porque se puede mentalizar que es la única tecnología que existe para crear o producir aire comprimido, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué la gente está casada solo con el de pistón? ¿Porque no conocen los otros? ¿O porque tal vez puede ser una empresa pequeña donde está ese desconocimiento? ¿Nosotros queremos enfocarnos en producir? ¿O qué es lo que hay detrás de solo conozco un equipo de pistón? Hay diferentes aspectos. De las más concurridas es porque es la única tecnología que conozco. Es más barato adquirir un compresor de pistón, que más adelante abordaremos el tema de costos. Es menos, es más fácil de adquirir, incluso, y sobre todo en la parte de conocimiento, ¿no? Del aire. Yo solo quiero aire comprimido y como he visto ese que funciona en tal lado por alguna referencia, quieren uno igual. Entonces, por recomendaciones, se ha hecho de esa forma que tengan un compresor. Incluso dentro de la misma industria, he platicado tanto con dueños o gerentes de mantenimiento, donde dicen, es que yo adquirí este equipo y me ha funcionado. Entonces, pues bueno, yo también quiero un equipo igual. Y ese equipo, pues es un pistoncito. Ahí lo dejan. Y al día de hoy, te digo, o sea, se ha mantenido, ¿no? Entonces, en pleno crecimiento, en plena auge de inteligencia artificial, lo que te comentaba, hay empresas que todavía no han modernizado su sistema de aire comprimido. Y eso es algo donde se debe recalcar mucho porque ya es momento de adaptarse, ya es momento de mejorar. Y es que también desconocen los beneficios que pueden hacer esta transformación, ¿no? Justo porque te iba a decir, pues, así como hablábamos de que el aire no hace chorro, pues, algunos dirán, pues es que es un compresor, ¿no? Nomás te da aire. Solo comprime, ¿no? Ajá, sí. A ver, ¿qué podríamos hablar entonces al respecto de esto, de los beneficios o por qué alguien sí lo tendría que cambiar o hacia dónde podemos ir con base en lo que traes? Sí, seguro. Y pues bueno, o sea, lo que traigo de imagen de dibujo, o sea, esto es lo que se vive. O sea, esta es la realidad y esto es lo que justamente platicaba, ¿no? Empresas del ramo farmacéutico, empresas del lado de carpinterías, de una pequeña empresa de inyección de plástico hasta grandes industrias como en la última imagen que se observa, prácticamente pues desconocen, ¿no? ¿Qué podemos ocasionar de beneficios para la planta con el simple hecho de revisar tu sistema de aire y sobre ello, pues cómo voy a mejorar? ¿Qué voy a mejorar? Porque necesitamos justamente en la parte, como somos en la parte comercial, asesorar al cliente de esos beneficios, ¿no? Entonces, uno de esos puntos principales es, o más bien, antes de abordar los beneficios, ¿qué estoy logrando con estos equipos, ¿no? Entonces, o sea, ¿te refieres a qué puede sufrir la gente ahorita sin saberlo y que a lo mejor tiene normalizado, como hemos hablado en otras ocasiones? De, ok, si estás tal vez trabajando con tus compresores de pistón, pero estás teniendo 1, 2, 3 paros a la semana. ¿Te refieres a hablar ahorita de cuáles son las consecuencias de trabajar con un compresor de pistón? Es correcto. Sí, y más que nada, del lado del funcionamiento del pistón, Uh-huh. pues hay que entender de igual manera técnicamente pues, cómo funciona un equipo de pistón. Entonces,
Podemos abordar el tema de que un pistón pues, va a trabajar tal cual, ¿no? Como en la imagen que se ve de la animación, pues es un cilindro, entra el aire, lo comprime y lo expulsa a través de la abertura que se abre para pasarlo justamente al tanque. Entonces, es un funcionamiento sencillo, es un funcionamiento donde, te digo, o sea, aplicaciones pequeñas, grandes, medianas, es muy funcional, siempre y cuando pues cumpla con ciertos requisitos la operación, ¿no? ¿Cómo cuáles? En este caso sería, digamos, que la planta o la aplicación no sea intermitente o no se use continuo, ¿no? El compresor de pistón. Hay ocasiones en donde por tener muchos equipos de pistón es a raíz de que necesitan que el aire pues se siga produciendo. Y lo que va a ocasionar es de que estos cilindros, esta parte de lo que es el pistón, se va a sobrecalentar. Y ese sobrecalentamiento que ocasiona, pues desgaste en los sellos, desgaste en la cuestión de la creación y pues todo lo que es la compresión va a empezar a debilitarse en el sentido de que ya no te va a entregar el aire que requieres, sino ya empezar a comprimir menos, va a haber fugas, va a haber toda la cuestión de problemas y va a comenzar justamente una degradación del equipo, ¿no? Es común que igual, bueno, yo me he fijado que en Google son frecuentes las búsquedas de cabezales para compresor de pistón, empaques para compresor Sí. de pistón, sellos. Entonces, eso puede ser, según te entiendo, para que tengas ese flujo de aire que necesitas, pones 3 o 4 equipos. Pero como estos no los puedes, por ejemplo, programar así como con un Sigma Manager o algo por el estilo, siempre están trabajando y además, si el cuarto de compresores está cerrado, pues están tomando el mismo aire Peor, que ¿no? ya está caliente. O sea, Exactamente. esos son los problemas que pueden sufrir. Sí, es correcto. Esos son uno de los problemas, ¿no? Que hay más incluso, pero son los más concurrentes. También en el sentido de que ves ese equipo de pistón no tiene un tratamiento. Ya habíamos hablado antes que ¿Qué es el tratamiento para alguien exactamente. que no conoce? El tratamiento es básicamente lo que dice su nombre, ¿no? Tratar el aire con filtros, con un secador para obtener una calidad de aire ideal para tu aplicación industrial. En ese sentido, hablamos de que en un compresor de pistón lo único que va a hacer es comprimir y lo va a entregar al tanque. Pero a partir de ahí no hay más. No, hay muchos operadores o encargados en esa parte de mantenimiento que revisan en los puntos que sale agua o tienen que purgar el compresor, pero no saben de que se debe de colocar un secador, se debe de colocar unos filtros para que no haya contaminación en los puntos de uso. O sea, tendríamos que ir hacia atrás desde cómo funciona el compresor, porque aquí tú en la diapositiva tienes que el aire se toma, ¿no? Es Pero correcto. decimos, o bueno, no tendríamos que dejar pasar que el aire que se toma es el que está a nuestro alrededor. Y por ejemplo, yo esto es algo que digo cuando le quiero hacer a alguien entender qué es un compresor o cómo funciona. O sea, en el aire que nos rodea o recordando algunas ocasiones del año hay contingencias ambientales en la ciudad. ¿Y eso por qué es? Porque hay ciertas partículas de contaminantes que están en el aire. Están en el aire. Entonces, el compresor toma el aire de la atmósfera, pero si ese aire está contaminado y además ese aire que nos rodea tiene en parte agua. Iván me lo ponía con un ejemplo, ¿no? O sea, tú te comienzas a frotar las manos y se calienta, ¿no? Entonces, a la hora de comprimir el aire, pasa lo mismo, ¿no? El aire se calienta y hay un punto, pues, quiero entender, por física o porque es natural, donde ese aire vuelve a tomar la temperatura ambiente y esa agua es cuando se vuelve, o ese gas, perdón, es Sí. cuando se vuelve líquido, ¿no? Y por eso es que a alguien le puede llegar agua cuando abre la tubería, ¿no? Sí, es correcto. Y pues todos esos contaminantes que están en la atmósfera, pues como bien comentas, imagínate comprimir un pie cúbico, ¿no? O sea, todo ese nivel de contaminantes, de humedad, de todo ello, pasarlo por tu línea de proceso, pues obviamente va a tener afectaciones. Y si la tubería no está bien seleccionada, además, o sea, que tengas el agua. Exactamente, que tubería galvanizada y por condensación, pues ya comienza a hacer los sedimentos, se empieza a reducir los diámetros de la tubería, pues de un problema que tienes, ahora ocasionó otro problema. Entonces, hay que concientizar mucho justamente a quien está encargado de proyectos, de mantenimiento, que hay que visualizar primeramente pues tu sistema de aire. Tu sistema de aire tiene secador, tiene filtros, tiene un buen tratamiento pues para evitar que a largo plazo tengas que cambiar la tubería tempranamente o incluso, ¿no? Tener que hacer mantenimientos constantes a la maquinaria o a herramientales neumáticos, que es costoso, te va a incrementar igual
toda la parte, digo, de costos de mantenimiento e incluso pues hasta reemplazarlos cuando tienen un tiempo de vida esperado pues más largo, ¿no? A ver, probablemente estoy pensando en que hay alguien que diga, "Pues es que suena demasiado dramático que mi compresor, o como que me están demonizando mucho los compresores de pistón. Pero ejemplo, si alguien tuviera algún filtro trabajando con ese mismo aire de un compresor de pistón, ¿podría librarla? Sí, podría librarla y siempre y también recordando, ¿no? O sea, que no sean operaciones en donde requieran, o más bien, hay que conocer qué calidad de aire necesita tu máquina o tu herramienta y qué tratamiento incluso. Pero con eso ¿Eso te en dónde indica. viene? Esas calidades. Eso lo podemos encontrar en las calidades tanto del manual, de la operación de la máquina o de la herramienta. Y si te indica alguna calidad deseada, pues nos vamos a la normativa ISO 8573 de calidad de aire para ver cuántas partículas de agua, de partículas sólidas y de humedad requieres antes de tratar el aire para que no tengas contaminación en tu punto de uso. Entonces, de ese lado, pues esa sería la recomendación. Sí puedes ocupar tu pistón, sí puedes ocuparlo para tus aplicaciones siempre y cuando conozcas qué calidad de aire tienes en tus puntos de uso y saber o entender que no está diseñado para operar continuamente. Ok. También me quedé pensando en que puede que alguien diga, pues es que está muy demonizado lo de la tubería, ¿no? Pero si incluso llevándole un ejemplo más sencillo del día a día, tú puedes ver en tu casa, en el baño, cuando abres el grifo, que de pronto se le está quedando salecita, eso es porque tiene minerales el agua, ¿no? Cuando se evapora el agua, pues ¿qué queda? La sal, ¿no? Toda la parte de esas incrustaciones, inclusive, o sea, para verlo todavía más de cerca, ¿no? En las planchas, que hay gente que le coloca agua de la llave y esa agua ya cuando se evapora, ya ven, justo en los orificios, pues se ve ese polvito. Que dicen, ¿por qué es que cayó un polvito ahí en mi ropa o se manchó? Pues es justamente eso que comen, la parte de la sal. Y la onda es que, por ejemplo, si ese aire caliente se queda en la tubería, porque tal vez no tienes un tanque o siempre tienes operando tu compresor, pues lo mismo, ¿no? En cuanto se convierte en agua y luego se tiene que volver a evaporar porque ya comenzaste a volver a encender el pistón, pues va a pasar eso mismo, ¿no? Exactamente, se va a corroer. Y eso hace luego que tengas una caída de presión o cuáles son las consecuencias. Todo, ¿no? O sea, caídas de presión, reducción del diámetro de la tubería interior, en el cual pues todo el flujo que va transportándose para la planta, pues va a comenzar a tener justamente, ya no va a ser tan lineal, ¿no? Va a ser de mayor velocidad, puedes tener tambaleos en la tubería, e incluso pues hasta no lograr, digamos, entregar hasta el punto final la presión deseada. Y eso puede hacer que la gente diga, oye, es que este compresor que tengo... no da la presión, ¿no? O ¿sí? algo y hay que incrementarle, hay que subirle la presión. Entonces, ese es otro error. O sea, que tengas que comprar un equipo porque no te fijaste o no le pusiste atención en el tratamiento y también en el tema de la tubería, ¿no? Uh-huh. O sea, probablemente muchas de estas cosas que estamos diciendo le comiencen a hacer sentido a quien está escuchando esto, ¿no? Porque son problemas que se del viven día a día, sí, y incluso, ¿no? O sea, hay personas, bueno, hay plantas en donde tienen su compresor de pistón y su secador, pero no tienen filtros. Uh-huh. Entonces, es una u otra, e incluso tienen contacto con el producto final en una farmacéutica o alimenticia, que me ha tocado revisar. Y es cuando comento, y no tienes filtros de carbón activado, no tienes filtros. ¿Y por qué este compresor? Y lo tienen trabajando continuamente. O sea, no es un tema de sobreventa, sino de que ellos puedan cumplir con sus normas, ¿no? Con el requerimiento, es correcto. Porque yo luego pongo de ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que el compresor, si algún sistema industrial lo comparáramos, en este caso el aire comprimido, con el cuerpo, el corazón es tu compresor, ¿no? Entonces, a través de donde fluye ese líquido de las... porque a veces nos cancelan. Ya pasó que nos cancelaron un video por decir el nombre de ese líquido que va en las venas. Las venas serían como la tubería. Uh-huh. Y tal vez en el cuerpo el riñón tiene que filtrar algunas cosas, o los pulmones a través de la nariz filtran que se quede cierta suciedad, uh-huh, y que nosotros podamos respirar bien, etcétera. O sea, no es que te quieran vender cosas por vendértelas, sino con un fin, ¿no? O sea, necesitas el tratamiento de aire, que puede ser los filtros, y además de eso el secador para eliminar el agua, ¿no? Y regresando a esa analogía, ¿no? En la tubería, o en este caso donde se transporta,
pues comienza igual, ¿no? Cuando hay un exceso de, no sé, Colesterol, si no comes bien. se va reduciendo justamente, ¿no? En las arterias. Entonces, tal vez véanlo como el cuerpo, cualquier sistema que ustedes puedan encontrar, porque igual con el nitrógeno, con el vacío, necesitas filtrar para quitar todo eso que no quieres que entre al sistema, ¿no? Exactamente. Y pues, a ver, continuemos con esta clase diagonal de medicina y comparándolo con lo industrial. A ver. Sí, y bueno, regresando a ese tema de pues qué problemáticas me enfrento al elegir un mal compresor. En este caso, si voy en diferentes como las situaciones que comentaba, ¿no? Puedes tener un mayor consumo energético, falta de capacidad de aire o de presión acorde justamente a lo que platicábamos, ¿no? De que puede ser que en la tubería o en el punto más lejano pues ya haya justamente esas reducciones por maltratamiento o por una mala decisión por decir quiero el mismo compresor y resultó que necesitas todavía más aire. También puede existir esa cuestión de que no está entregando esa presión porque tu compresor está subdimensionado. ¿Por qué estarían gastando más energía? ¿O por qué de pronto la gente se resiste a creerte esto cuando le dices es que puedes estar gastando más energía? Porque no desconocen cuánto aire requieren en sus puntos. Desconocen, perdón, en los puntos, en las herramientas. Simplemente se basan por el caballaje o los litros del tanque que tiene el compresor. No hay como que una asesoría sobre qué equipo elegir y lo hacen inclusive al tanteo. Entonces, necesito un compresor de 250 litros, dicen, o de 500 litros. Pero qué caballaje, porque hay cabezales incluso para tanto caballaje, pero se basan más por el tanque. Entonces, justamente es una mala forma de elegir un compresor. Necesitas conocer el flujo, necesitas conocer la presión y sobre ello, pues ya podemos ver pues cuánto estás gastando en energía, porque es probable que, o me ha tocado revisar en aplicaciones donde en los puntos o bueno, bien en la industria o en la planta, necesitan una menor cantidad de aire y el compresor de pistón esté todavía sobredimensionado. Necesitas, por ejemplo, 5 caballos y eligen un compresor de pistón de 10. Y entonces, como los compresores van a estar trabajando al arranque a plena carga y echando, así que todo el consumo energético al máximo al inicio, al arranque, pues es donde comienza a ver esos gastos de energía. Los picos de consumo. Los picos de consumo. A ver, entonces me decías que una forma mala o incorrecta de elegirlo es por medio del consumo de la capacidad del tanque y de... ¿Qué otra cosa? Únicamente de la capacidad del tanque, o únicamente por tanteo, ¿no? O sea, decir, pues uno de 10 caballos creo que me funciona, voy a tomarlo, o sea. Y ahí es cuando dicen, no, es que, a ver, tu compresor de 10 caballos te entrega tanto, ¿no? Pero en realidad necesitas menos, porque el de 10 pues me sigue funcionando, no ha habido problemas, entonces pues ahí lo tengo. Pero pues con uno de 5 pudo haber sido más que suficiente, incluso tal vez un poquito más de extra. Tú me comentaste que a ti te gusta hacer de pronto ese tipo de cálculos con el cliente, ¿no? Porque a veces llegan justo, a nosotros nos llegan las solicitudes, quiero un compresor de 3 caballos, ¿no? Pero si ocupas uno más pequeño, o sea, sería cuestión de que tú ahorres, ¿no? Más bien de resolverles el problema. Pero tú me decías que tú hiciste, por ejemplo, un cálculo rápido alguna vez con un cliente, ¿no? Y que eso, por ejemplo, algún otro asesor no lo hizo y solo fue como, sí, al tanteo, o no, fíjate que tenemos que meter más equipos. A ver, ¿cómo fue eso? En ese caso, en esa situación con ese cliente, que inclusive yo lo tenía más adelante para explicártelo, pero te adelanto cómo fue el acercamiento inclusive con él. Fue de él, justamente realizar un ejercicio, ¿no? Un ejercicio del consumo de aire que tiene planta. Y sobre ello, pues pudimos observar que un compresor que tenían actualmente ahí de 40 caballos era exageradamente sobredimensionado para lo que necesitaban ahí de las máquinas. Y con ese ejercicio pudimos estimar que eran 15, necesito 24 CFMs, un poquito más. Y con uno de 15 caballos, inclusive que se tomó y se mandó a prueba, pudieron observar que era inclusive suficiente para lo que necesitaban. Entonces, ese tipo de ejercicios lo hago justamente para tener un número rápido y que el cliente pueda observar, entonces así es como puedes obtener, digamos, un consumo estimado y sobre ello pues puedo tomar una decisión inteligente de qué compresor me conviene. Y es de esa forma donde comienzo ese acercamiento de asesoría de su compresor de pistón
contra cambiarlo, ¿no? Sustituirlo por un equipo ya robusto. Y a su medida. Y exactamente a su medida, incluso con un porcentaje de crecimiento que ellos ya tengan contemplado. Oye, entonces, me surgen, o bueno, quisiera traer una historia y una es otra pregunta, porque a veces las personas pueden querer un equipo o te dicen, no, sabes que a mí igual cotízame ese de 40 y me vale, o sea, yo quiero ese equipo, que si lo calculas de más, también puedes tener luego una consecuencia, ¿no? O sea, a ver si podemos retomar esa historia, pero ahorita dijiste CFM, entonces, ¿qué medidas hay o en qué nos deberíamos de fijar a la hora de saber cuánto aire necesitamos o cuáles son estas medidas que probablemente alguien que va iniciando en la industria puede desconocer o no tener tan claras? Porque estás hablando de CFM, PSI, bar, que... Es correcto. Vamos a empezar con la parte de unidades, ¿no? En flujo necesitamos conocer estos factores: flujo, presión y consumo de aire en puntos de uso y en general, ¿no? De toda la planta. ¿Cuánto vas a consumir? Esto de dónde se puede obtener: de los manuales de tus máquinas o herramientas y prácticamente por un medio de un estudio, ¿no? Ya en forma, ya más de robusto, donde se colocan unos medidores y ya podemos observar durante una semana de mayor operación cómo está operando tu planta y estimar justamente ese consumo de aire comprimido. Pero alguien que va empezando, alguien que ya va a tomar la decisión de adquirir un equipo, yo recomiendo mucho qué máquinas tienes, cuántos son, hacer ahora sí que una tabla donde pues coloques todas las máquinas, a qué presión las debo de alimentar y cuál es el flujo que yo necesito por cada una. ¿Por qué es importante la presión, por ejemplo? La presión es justamente pues esa fuerza que requiere la máquina para trabajar. Entonces, si yo requiero una presión, en este caso de P6, que es una unidad de medida que se ocupa muchísimo en este ámbito, lo que voy a requerir pues es justamente mantener esa presión, porque si baja ya no va a funcionar, ya no va a tener esa fuerza. No va a acabar el ciclo. Ya no va a acabar el ciclo de la máquina o de la herramienta y pues ahí es donde comienza que ya se me cayó la presión, ya no funciona mi máquina, ahora tengo que volver a calibrarla y pues todos esos paros. O podría pasar eso mismo que decíamos de, tengo 3 compresores y están funcionando todos juntos, pero los 3 no logran la presión. O sea, si tuvieras tal vez un compresor que sí llegara a esa presión o que estuviera tal vez un poquitito por encima o te la mantuviera, ahí sí podrían seguir funcionando las máquinas en lugar de tener o estar metiendo más equipos, por Exactamente, ejemplo. sí. Esa es una parte donde en los análisis de los sistemas de aire pues también se contemplan, ¿no? Sin embargo, pues estos equipos de pistón llegan siempre a su presión máxima y hasta que pues haga el corte, en este caso ese corte que puede hacer a las 125, 110 o inclusive 80 libras, vuelve a arrancar, pero llega siempre al máximo. Entonces, ese porcentaje o más bien esa diferencia de presiones va a empezar a verse en números de costo de energético que se va a incrementar. Entonces, un equipo bien dimensionado, incluso pues ahorita ya vamos a pasar en forma a cómo solucionar este tipo de problemas con el compresor de tornillo, va a mantener la presión estable y va a trabajar continuamente para que los equipos que actualmente, como los problemas que puedes obtener en los pistones, el sobrecalentamiento, inclusive de un desgaste prematuro por estos usos o mal uso de compresores o equipos, pues vaya a conllevar justamente a que tengas que volver a comprar otro compresor porque ya has hecho. A ver, entonces te estoy entendiendo y quisiera bajarlo tal vez a un ejemplo como más sencillo. Yo la otra vez me hice bolas o no terminaba de entender que era que un compresor estuviera en carga y que estuviera en descarga. En descarga. ¿No? Entonces, ya se lo entendía Iván, que es parte del equipo de ingeniería, y yo le ponía el ejemplo, ¿no? O bueno, tal vez a alguien más pequeño que nosotros o más grande le tocó que en las mañanas antes de irte a la escuela a lo mejor tu papá le decía a tu mamá o le decía a alguien, oye, porfa, enciende el carro para que vaya calentando, ¿no? Entonces lo ponían en neutral y el carro estaba encendido. O sea, no lo estabas utilizando en el sentido de que estuvieras acelerando, pero el motor estaba encendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el compresor está en carga es cuando, por ejemplo, en un carro ya estás acelerando. O sea, está consumiendo más gasolina, más aceite, se lubrica, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y cuando está en descarga es cuando lo tienes nada más por así en neutral. Uh-huh. O para hacerlo más gráfico, ahorita me estaba imaginando un ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha ido tal vez a una feria? Entonces está el dragoncito, sí, y el señor que lo maneja tiene un motor, ¿no? Pero el motor no siempre está haciendo que
que la llanta que hace que el dragoncito gire. O sea, hay veces que está encendido el Sí, puro sí, motor sí. y ya hasta que se suben, ya enciende ese y ya ahora Ya lo sí le pone a hace trabajar. que comience a girar. O sea, cuando la llanta está haciendo que el dragoncito gire, es cuando estaría en carga, que en el caso de un compresor sería cuando está produciendo el Comprimiendo. aire Exactamente. y no lo apagas como tal. O a eso te refieres de que puedes tener ese ahorro de energía porque no siempre va a estar trabajando como uno de pistón. Exactamente, no vas a tener ese uso de mayor, ahora sí que manteniéndose, ¿no? Como lo comentabas. Estos compresores de tornillo, más adelante digo, vamos a platicar, pero van a estar ya en un ajuste de presión. Y ese ajuste de presión es lo que te va a permitir tanto el ahorro energético y de usar la presión que requieres únicamente en un ancho de banda, es decir, en ese rango de tiempo entre que comprime y se mantiene en descanso, para que ahora sí que tengas una operación continua. Entonces, pues esa es una de las principales diferencias incluso de tornillo. Y pues pasaríamos también al tema ahora de los mantenimientos y lo que es de igual manera, ¿no? El ruido que puede generar estos compresores, porque estos equipos arriba de los 80 decibeles son molestos, ¿no? Para los operadores, que incluso hay empresas donde tienen esos equipos cerca de los operadores. Y eso que generan de mayor incremento de equipos o con uno solo, a largo plazo pues conlleva a daños, ¿no? Conlleva ya a daños pues, ya permanentes de escucha, y prácticamente necesitamos hacer esa mejora en los sistemas de aire comprimido ya. Entonces, O simplemente por concentración, o sea, ¿qué tan cómodo? Imagínate que ahorita tuviéramos un montón de ruido, nos tendríamos que estar así gritando y a veces que tienes que estar así y ni aún así. Y hasta es muy común en los conciertos, ¿no? Está la música, al y otro no día te puedes, duele la garganta sí, de que por estar hablando estuviste. fuerte, sí. Pero bueno, tal vez eso sea algo que alguien diga así con pura boca o me escribo o algo así, pero no es un buen ambiente de No es trabajo, un ¿no? buen ambiente y sobre todo Y hay normas, ¿no? Ajá, hay normativas. ¿Y qué va a suceder con los operadores? Pues va a haber una baja productividad inclusive por ese tipo de situaciones. No van a hacer bien el trabajo, van a estar siempre de malas. Es un tema de ergonomía en el trabajo o algo así. Exactamente. O incluso rotación, ¿no? Ya no aguanto más estar ahí escuchando esa cosa. Más el calor, más... O sea, es a lo que voy justamente, ese sentir de que los operadores pues también deben de tener un ambiente, pues vaya, ergonómicamente hablando correcto, acorde a las normativas, para que puedan hacer bien su trabajo y tener inclusive un incremento de productividad ahora sí que al momento, ¿no? de operar. Además de solucionarle el problema a alguien de que no tiene la calidad del aire, tal, pues mejoras la Mejoras el calidad de ambiente vida. laboral. Sí. Es que me acordé de cuando fuimos a una capacitación sobre TAWI, ¿no? Que nos platicaba de que cambiaban un equipo o que había una persona que siempre estaba cargando los sacos y eso lo hacía que estuviera agotada. Y que cuando fueron a cambiar el equipo, la esposa de uno de estos señores le dijo, oiga, Ajá, muchas gracias, ¿no? Le cambió la vida a mi esposo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones incluso me pasó. Más adelante te muestro un caso de éxito. Pero ¿sabes cómo es el sentir del operador? Y la gratitud por hacer justamente ese cambio, ¿no? de modernización. Entonces, pues, de un lado, pues, la parte técnica se cumple, lo logras, pero en el sentido humano, pues, los operadores van a estar felices, ¿no? Haciendo su trabajo, siendo más productivos, pero ya no van a sentir o tener ese problema que anteriormente provocaba, pues, errores o lo que sea. Entonces, pues, es un sentir, ¿no? O sea, las plantas tienen que justamente conocer esos puntos donde los operadores todavía no pueden tomar esa forma de decirles, pero se tienen que detectar y comentarles y asesorar. y sin que esto suene tal vez a tanto tema de recursos humanos o estabilidad de los trabajadores y demás, puede que incluso por tener un compresor no bien seleccionado o que te esté dando problemas, sea una fuente de estrés, no solo para las personas que están colaborando contigo, sino para ti mismo, ¿no? Porque ya tienes metas de qué tanto debes producir. Y si eso no se cumple porque el compresor
falló falló. y tú no tienes idea que es porque no está bien seleccionado, porque no es de que metas más equipos, sino que te fijes en la tubería o en factores que tal vez desconoces. Imagínate que cambiando un compresor hasta a ti se te alivie ese Ese estrés. estrés. Ajá. O que descubras, ¿no? O sea, puedo producir más porque no voy a estar en un paro o que hasta quien está operando la máquina diga, oye, pues yo no sé qué pasó cuando cambiaron el compresor, pero estamos produciendo más rápido, logrando... Es justo tocaste un punto bastante importante, o sea, el simple hecho de decir, gracias a este cambio, la productividad, te digo, lo que sea, las máquinas ya no fallan, ya se encuentran bien, ya no hay quejas de producción, etcétera. Pues ya es cuando dices, ya quedó bien, o sea, ya se logró un buen asesoramiento y sobre todo lograste el objetivo, ¿no? ¿Cuál fue o sea, justamente el objetivo? No solo es vender el equipo. No solo exactamente, o sea, es que también es importante concientizar esa parte, o sea, no es vender un equipo, es vender una solución. Y esa solución, ¿qué va a lograr para, en este caso, las plantas o en el caso del cliente, ¿no? Lograr que tengas menos quejas, lograr que tengas mayor productividad en producir lo que necesitas, cumplir con una normativa en caso de una auditoría, tener mayor trazabilidad. Ahí están los beneficios en donde se encuentran justamente hacer este tipo de cambios. Pero sí necesitamos concientizar muy bien a esa parte técnica sobre qué beneficios estamos tocando. Y justo con la asesoría, ¿no? Porque imagínate que alguien sí quiere cambiar el compresor, pero no tiene idea cómo justificarlo. O tal vez el puesto que está en una dirección así dice, pues es que es un compresor, o sea, me estás diciendo que vale, ejemplo, 1, 2, 3 veces más, pero es un compresor, ¿no? O sea, aire va a seguir habiendo, pero no entienden todas estas bondades o todo lo que se desencadena de hacer una buena elección, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos seguir hablando? Porque como que ya fuimos desglosando parte de lo que venía, pero a ver, tú dale, seguimos. ¿Qué podemos ofrecer, no? ¿Qué podemos ofrecer en el sentido de solución a estas problemáticas que pues, estamos viendo en la diapositiva? Hacer esa transición, esa modernización. Entonces, en ILSA, pues justamente contamos con esas soluciones de equipos de compresores de tornillo en el cual ya hay despreocupación en todos esos problemas habituales con un equipo de pistón y podemos ofrecer ya equipos, no solamente en caso que tengas, ¿no? Se adaptan, ¿no? Los equipos. Podemos ofrecer un equipo sin secador y sin tanque, un compresor con secador o un compresor 3 en 1, secador y tanque ya integrados. Entonces, esos tipos de beneficios acorde a un análisis previo, acorde a una asesoría que ya se trabajó de los consumos, etcétera, ya podemos tomar una decisión de proponer y mostrar tanto a la parte técnica como la parte de dirección los beneficios de hacer ese cambio. Entonces, ya adelante podemos observar cuáles fueron o incluso podemos ya mostrar con esos casos de éxito que se puedan animar a ese cambio, ¿no? Ahora sí que a tomar estos equipos en su planta, ¿no? Hacer eso. Ok, entonces, ¿viene después la del funcionamiento de un compresor de tornillo? Sí, como comentaba antes, el compresor de pistón pues está dedicado a trabajar de una forma intermitente, no continua, que es lo que siempre se recomienda. En un compresor de tornillo es al revés, ahora se prefiere que se trabaje de forma continua y estos equipos no van a tender a sobrecalentarse. Un equipo bien dimensionado lo que va a hacer es entregarte aire y presión deseada sin que tú estés preocupado porque ya se sobrecalentó, porque ya llegó a la presión máxima y tiene que descansar. Esos tipos de circunstancias ya están fuera. Y el compresor de tornillo, ¿cómo funciona? Déjamelo, se ve el puntero en el rojo, ¿no? El aire entra justamente en la cámara, ¿no? De admisión. A temperatura ambiente. Temperatura ambiente. La parte lo mismo que comentamos de un pistón. Solamente que ahora ya hay dos rotores, dos tornillos que se conocen, macho y hembra, y estos giran para hacer la compresión. Y ahora tenemos una mayor eficiencia volumétrica en la cual vamos a entregar todavía más aire por este tipo de tecnología. A ver, ¿cómo podríamos describir esto de eficiencia volumétrica? O sea, ¿entra la misma cantidad de aire o cómo? Vas a tener una mayor cantidad de aire a comprimir y entregar para acorde a una potencia, ¿no? Entonces, eficiencia volumétrica nos basamos justamente en eso, ¿no? O sea, que puedas entregar una mayor cantidad de aire comprimido al proceso.
que en comparación de un pistón, que sea más restringido. Entonces, todo lo que es la parte del tornillo, la parte de lo que es digamos, el volumen que ingresa, pues se comprime y va a estar continuo, ¿no? O sea, va a estar trabajando continuamente, y así tú estés trabajando ahora que ya bajó la producción o subió, pues también este equipo se va adaptando, ¿no? Va dependiendo también la forma del control del compresor. Generalmente es velocidad fija, carga-descarga, pero hay otros tipos de tecnologías que más adelante te comentaré, pero de esta manera es como funciona un compresor de tornillo, ¿no? De ese lado, lo que maneja en este caso Kaiser, pues es la parte del perfil Sigma, que es justamente lo que es... ¿Es el nombre que le dan al tornillo? Y la ventaja pues es esa, ¿no? La eficiencia volumétrica para generar y tener una presión constante en la entrega de aire. Va, entonces, ¿cómo o cuándo sí se puede sustituir un compresor de pistón con uno de tornillo? Porque a lo mejor decían, pues yo tengo nada más una aplicación, o cuándo sí son potenciales a hacer este cambio. Va relacionado justamente a cómo trabaja la planta e incluso de qué manera está entregando el aire el compresor a los puntos. Entonces, retomando desde antes, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar mi pistón por un tornillo? Ya creció tu planta y mantienes el mismo equipo, necesitas una presión constante y no la estás logrando, estás teniendo una mala calidad de aire y deseas mejorarla, o ya te están auditando y necesitas hacer justamente esa renovación para poder colocar justamente un tratamiento ya más idóneo en la generación de aire, o necesito también pues simplemente una modernización, una actualización, ¿no? Entonces, todos esos puntos pues son más personalizados en las visitas, en el asesoramiento que se da en campo, pero de todas ellas es justamente mostrarles el beneficio de que al revisar si tú estás sobredimensionado o subdimensionado y ya tienes planes de crecer o te vas a mantener, podemos ya mostrar una oferta en la cual pues veas esos beneficios de cambiar el tornillo, ¿no? O sea, es decir, si está un pistón sobredimensionado y necesitas menos, podemos justamente acoplar un compresor de tornillo que incluso con un poquito menos de potencia puede entregar todavía más aire, ¿no? Entonces, uno de los lemas de Kaiser es entregar más aire con menos energía. Entonces, y eso es menos dinero. Eso es menos dinero para justamente pues los clientes, y pues se ven beneficiosos. Entonces, hay retornos de inversión, en ocasiones únicamente o es meramente la parte que yo comentaba, ¿no? En el sentido de operadores de ruido, de calentamiento que hacen esos cambios, y o la justificación técnica, ¿no? De yo necesito un compresor, secador, acorde a un arreglo ya más completo, entonces, o más robusto. Y creo que falta también hablar del tema del espacio, ¿no? Pero antes de ponernos a hablar del espacio, hablamos, bueno, no del espacio exterior o algo así, sino ya hablamos, bueno, ahorita lo vamos a abordar, pero tiene que ver con el tamaño de los equipos, ¿no? Solo que ahorita volviste a decir sobredimensionar, y sí hablamos del tema de los FM, la presión, la pureza, el flujo y demás. Pero, ¿qué puede pasar entonces si tú dices, ¿sabes qué? A pesar de que ya me dijeron que tengo o que necesito un compresor, ejemplo, de 40 caballos, yo quiero tener uno de 60 o 70 o 100 o más grande. ¿Qué pasa o cuáles son los riesgos de que si tal vez en este momento no está justificado por crecimiento de tu planta o lo que sea, si tú tuvieras uno más grande, simplemente por ese hecho va a consumir más energía? ¿Qué puede pasar en esos casos? Sí, es muy curiosa esa cuestión, porque a pesar de que ya le explicas al cliente que requiere un compresor bien dimensionado, inclusive con sus planes de crecimiento, en este caso, ¿no? Por ejemplo, 60 caballos, ¿no? Y que comente que no, quiero 100 caballos ya, y por si acaso, o por el factor miedo que luego tienen, pues tal cual, ¿no? Ya se cierra y todo eso. Pues, ¿qué problemas podemos enfrentar? Número uno es que el compresor comience a desgastarse en la parte de cuestión de la válvula de admisión, que empiece a trabajar más rápido. Por el hecho de que se va, como está sobredimensionado, y bueno, imaginemos que tiene el arreglo, ¿no? Del secador, el tanque, etcétera, y tiene una cierta demanda, pero el compresor te puede entregar pues, todo esto, pues prácticamente estás gastando demasiada energía para lo que en verdad tú necesitas. Y a raíz de eso comienza a ciclar, que se le conoce pues, en esos términos de los equipos, un ciclaje pues, mayor. Y eso pues
prácticamente va a desgastar la válvula que viene en la cuestión de admisión de aire. Puede tender a romperse, tiende a fisurarse y ya va a empezar justamente a tener problemas en la unidad de compresión e incluso, pues bueno, justamente, ¿no? O sea, que todas las componentes principales del equipo comiencen a fallar, incluso con vibraciones, lo que es un mayor consumo de energía que ya comenté. Y pues todo lo que se supone que era ese compresor para que trabaje eficientemente va a ser todo lo contrario. Entonces, justamente hay casos en donde pues a pesar de que la asesoría, pues los equipos fallan, o incluso la unidad de compresión tiende a amarrarse, se le conoce pues ya cuando ya no comprime y se... Es como cuando se desviela un carro. Ajá, ya no funciona. Entonces el corazón del equipo, entonces ¿por qué fue? Por el mal dimensionamiento. Por tener un compresor más grande. O sea, simplemente desde el hecho que comentabas de que un compresor más grande va a consumir más energía, pues tú estarías utilizándolo muy poco tiempo, pero con De mayor forma consumo, rápida. ¿no? Entonces, y también los componentes vas a hacer que estén trabajando tal vez más veces cuando su tiempo de vida está Destinado pensado todavía. Exactamente. para más. O sea, no sé, lo quisiera comparar o para que quede más entendido. Pues se dice, ¿no? De la frase aquí en varios podcasts, ¿no? Que hemos hecho webinars, que es matar una mosca, ¿no? A cañonazo. Entonces, no necesitas un equipo tan grande para la aplicación que tú necesitas y sobre ello, ¿no? O sea, no vas a tener ahorros, no vas a tener una eficiencia energética considerable para poder seguir teniendo ese equipo. Que ha llegado a ver que a pesar de que tengan ese equipo, dicen, ¿saben qué? Y sí, parte de clientes, ¿no? La regamos. Entonces, deciden justamente optar por comprar otro equipo acorde a lo que se había asesorado. Ahorita me acordé que me apareció ayer un video en TikTok del Arqui Juve 3D que estaba presumiendo su carro, su BMW. Entonces decía, fue mi primer carro, pero me terminó saliendo carísimo al grado de que, ejemplo, su carro era un BMW, pero creo que había una frase que decían más o menos como de comprarte un BMW, o sea, representa una gran inversión, pero quien se lo compra usado y no tiene idea que el mantenimiento le va a salir más caro, pues es alguien que podríamos decir es todavía más rico el que se compra un carro usado, ¿no? A lo mejor son cosas que no se ven a principio, comparándolo con los compresores es, te vas a comprar un BMW para que estés nada más aquí en la ciudad, para que no lo saques tanto tal vez a carretera o según tus necesidades, es como deberías elegir el compresor, no solo como a ojo, como a yo lo pensé de esta forma, sino en ese sentido sí basarte en la asesoría adecuada, ¿no? Y retomando, ese tema que comentas, o sea, para que no se queden que si solo es de una marca o no, te compres o si te compras un compresor más grande de la marca que sea y no lo necesitas, pueden pasar todos estos problemas o consecuencias que nos comentaste. Ajá. O sea, no es de que solo una marca u otra, o sea, es en general que si tú lo dimensionas mal, va a llegar ese resultado, ¿no? Sí, es correcto. Ya hay más gastos adicionales a los que pudiste haber evitado si hubieras seguido la asesoría que se realizó, ¿no? Alguna medición de flujo, algún análisis de tus consumidores, etcétera, lo que platicamos. Pero a pesar de todo ello, pues sigue surgiendo esas circunstancias. Y pues es desde antes concientizar de que es la mejor solución. Y si tiene en algún momento algún plan de crecimiento inmediato o algo, pues bueno, ya se hablaría en el momento. Pero no hay que basarse en el factor miedo, no hay que basarse en la recomendación de alguien. Y sobre todo, pues seguir al especialista, ¿no? Que en este caso, pues en ILSA, pues justamente contamos ese conocimiento, ese grado de poder asesorar al cliente de la mejor decisión a optar. Va, entonces, ¿con qué podríamos continuar de las diapositivas que traigo? ¿Cuál es el siguiente punto? Pues a grandes rasgos, ¿no? La comparativa entre el pistón y el tornillo, que comentamos que en el costo inicial, pues bueno, en un pistón lo encontramos en muchos lados, a un precio bastante accesible para pues la adquisición y es menor, ¿no? En el caso de un tornillo, por tener todos estos componentes que involucran la mejora, pues va a ser mayor, ¿no? El costo de inicial. En el mantenimiento de un pistón, dependiendo del uso, o en este caso que hay veces que lo trabajan continuamente, pues va a ser frecuente, ¿no? Entonces ya empezamos con los costos involucrados, ocultos, por así decir, en donde, pues bueno, mi adquisición inicial fue menor,
pero voy a estar continuamente Gastando en gastando mantenimiento. más en mantenimiento. Y en el tornillo no, en el tornillo ya van a estar acorde a horas de operación, va a estar acorde a planes en donde en este caso con los equipos Kaiser ya viene un contador de horas o por cómo está trabajando tu planta para darte una mejor plan de mantenimiento ya programado. Porque lo mismo, ¿no? O sea, hablábamos en el capítulo de instrumentación de, a pesar de que el fabricante te diga, estos filtros funcionan a tales horas o se tienen que cambiar en tanto tiempo, dependiendo de tu industria. Ejemplo, él nos decía, ¿no? José Carrillo, si estás en una cementera y pues obvio que en el aire hay más partículas, ese filtro Se va a puede que saturar. necesite cambiarse de forma más constante, ¿no? O sea, por el puro hecho del ambiente en el que tus operaciones se desenvuelven, Es ¿no? correcto, sí. Pasamos también a la parte de la eficiencia energética. En la parte del pistón es media, el tornillo es alta, debido a que justamente la potencia que requiere para producir el aire va a ser menor a comparación de un pistón que trabaja siempre al 100%. Lo que hablábamos de dejar el carro en neutral Exactamente. o estar siempre acelerando, Arrancar. que sería lo del pistón, ¿no? Podemos decir que en el pistón de que pues apagas el carro y lo vuelves a encender Ujú. varias veces. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Consumes más gasolina y lo mismo en energía, ¿no? El ruido, uno de los puntos principales en los que también se han cambiado pistones es el ruido. Entonces, un pistón es alto. Ahora imagínate tres equipos ahí en fila, ¿no? Entonces, el ruido es demasiado. Y en un tornillo, pues es silencioso. Y porque esto puede ser un factor decisivo. O sea, yo me acuerdo cuando fuimos a grabar el caso de éxito de lo de los chocolates, ¿no? Chocolates. Tú dijiste, vamos a ir a una planta. Y yo dije, pues ok, pues nos vamos a meter aquí a la zona industrial o así. Pero resulta que era... Una zona residencial. Ajá, o sea, lo estabas produciendo con vecinos al lado de por medio, que es gente que también va a trabajar, que tiene su rutina diaria. Entonces, ¿cuál es el problema con No este? es un lugar justamente especializado, ¿no? Para la industria, simplemente es algo doméstico, ¿no? Una zona residencial y pues en ese caso lo tengo más adelante, te puedo mostrar las fotos, pero el principal punto de dolor fue el ruido. ¿Por qué? Porque en las mañanas, inicia la planta a las 5, 4 y media de la mañana y tenían un compresor de bastante potencia, y pues el ruido era excesivo. Entonces imagínate que en vez de tu despertador, pues tuvieras el compresor ahí de arranque. El compresor era el despertador. Era el ¿no? despertador. Sí, así como hay un video creo que en Instagram de cuando hubo creo que por allá en Taxqueña que dice el señor es que escuchamos puro taca, 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 taca. Así vas a escuchar el compresor, ¿no? El de pistón. Ok, entonces ruido alto y bajo. ¿Y ciclos de Y trabajo? pues se recomienda que en el pistón sea intermitente y el tornillo es continuo. Entonces No hay bronca. no hay problemas en esas circunstancias. Y de los compresores Kaiser, pues tenemos la parte de transmisión de polias y bandas, donde pues llegamos a los 30 caballos de potencia de los modelos SX hasta los AS. Entonces podemos trabajar los equipos a 217 PSI o libras por pulgada cuadrada, en el caso de la traducción. Y la versión T, que estas ya tienen lo que comentaba, secador integrado o inclusive la versión Air Center o Air Tower, que es secador y tanque. Entonces ya tienes un paquete compacto listo para que lo arranques, comiences a entregar aire ya más limpio, ya con un tratamiento y te evita los problemas que tienes actualmente con tu equipo de pistón. Además del ruido, entonces el espacio sí es un factor. El espacio es un factor, sí, es justo uno de lo que nos tocó puntualizar. El compresor de pistón, pues por los tanques es horizontal, es largo. Y no solo eso, también la parte del cabezal y la movilidad vaya que pueda tener estos equipos. En el caso de los Air Centers, Air Tower, los puedes ya mover más fácilmente, son más compactos. Y al no tener, digamos, esa robustez como los pistones que son horizontales, ahora sí que hay oportunidad de colocarlos en una mejor ubicación incluso. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más adelante justamente, ¿no? Va, entonces... Y puntualizo con lo de que tienen versiones con variador de frecuencia en el caso de que la demanda sea variable. Entonces se adapta el compresor a la entrega a diferentes, pues vaya, ¿cómo se dice? Capacidad de demanda que tenga la planta. ¿Esto en qué caso, por ejemplo, podríamos verlo? Puede ser, bueno, en el caso de alguna industria donde sea por temporadas, que en algunas semanas o meses
trabaje a mayor demanda, otros meses trabaje a media o incluso un poquito baja, entonces el compresor va adaptándose a esos cambios. Entonces, ¿Para eso necesitarías un variador o para eso te sirve? ¿Y cómo trabaja? O sea, si lo lleváramos igual como al ejemplo del carro o del dragoncito, ¿cómo lo podríamos bajar el ejemplo? por ejemplo, en el caso de los carros híbridos, ¿no? En un carro híbrido, cuando vas a mayor velocidad, pues ocupas ya la parte de La combustible, gasolina, ¿no? ajá. La gasolina. Ya cuando vas en lugares donde sea urbana, en la ciudad, etcétera, se cambia o se switchea a la parte eléctrica, ahorras energía y pues ya se va adaptando justamente las revoluciones al consumo de la batería que en este caso tengas del auto. O hay incluso, creo que algunos carros, llegué a ver hace tiempo, que si vas en bajada, se va cargando esa parte Ah, sí, eléctrica, ¿no? también. Entonces, Ujú. a lo mejor aquí no se va a cargar la parte eléctrica, pero se va a Pero sí, ajustar exactamente, se a va a tu ajustar demanda. exactamente Va. a lo que consumas. Entonces, ¿con qué podemos Seguir, seguir? la parte del mantenimiento de estos equipos es bastante fácil. Parte del Air Center que es del lado derecho, Air Tower del lado izquierdo. Como ven, o sea, solo hay que retirar lo que son las tapas y quien del lado de nosotros, técnicos calificados para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera, tiene justamente ese conocimiento, esa facilidad para realizar justamente los servicios puntuales o si cuentan inclusive con alguna necesidad o algo, pues bueno, se puede realizar justamente esas visitas especializadas para asesoría. ¿Por qué tendrían que ser estas visitas especializadas? Y antes de eso, había un punto que se me olvidó tocar y es, a mí me ofrecen un compresor de pistón que viene de la parte oriental del mundo. Entonces, ¿qué problemas te has dado cuenta a la hora de que sí, te venden un compresor de tornillo, pero cuáles son esos problemas? Tal vez decir, oye, pues yo no veía esto, tú me lo vendiste que va a estar bien padre y resulta que no. ¿Qué pasa a la hora de que te ofrecen un equipo como estos? Porque no quiere decir que sean equipos malos, pero ¿cuáles son los problemas a los que te enfrentan? De los problemas más habituales cuando adquieren equipos, justamente como comentas, de aquella zona del mundo, es que no hay una trazabilidad en cuestión de las refacciones. Hay tiempos de entrega o incluso hay consumibles que el compresor requiere que no se encuentran fácilmente o localmente. Entonces, si cuentas con un manual, cuentas con algo, pero solamente te vendieron el equipo, pero ya para, digamos, arrancarlo, qué especificaciones necesito, qué asesoría me puedes dar para echarlo a andar, ahí es donde ya se cuenta con un punto negativo, que es la parte del servicio postventa o la cuestión es de disponibilidad de refacciones para tu compresor. Entonces, ha habido muchos casos en donde dicen, me compré un compresor de allá, de la zona, de una zona oriental, pero viene a un diferente voltaje, porque justamente, Frecuencia. exactamente frecuencia, requiere otros aditamentos para que se pueda trabajar y terminan pagando más de lo que pudieron haber adquirido localmente con una empresa especializada en venta de equipos. O sea, parece ser algo de no tanta importancia, pero ahorita me acordé. Es lo mismo, ¿no? Tú vas a una tienda departamental con una marca del celular que a ti te gusta, una marca respaldada, y tienes el centro de servicio, refacciones, tal. Pero, ejemplo, te venden un celular de segundo uso, de tercer uso. ¿Dónde encuentras las refacciones, no? ¿O dónde encuentras quien te haga el servicio? O se te descompone luego y necesitas ir a un local a ver si tienen las piezas y luego resulta que ese equipo hicieron poquitas unidades, entonces terminas gastando más que si hubieras hecho una compra local, por así decir, bueno, en este caso con respaldo, ¿no? Con un respaldo, en este caso, ¿no? En ILSA pues tenemos justamente esa fortaleza en el servicio postventa y la disponibilidad de refacciones para estos equipos. Y con gente certificada, ¿no? Certificada O sea, por la misma marca. porque tal vez, a pesar de que quieras meter las manos en todo siempre que no está mal o para asegurarte, porque eso puede ser normal en la industria, ¿no? O sea, yo me quiero asegurar de que el compresor esté bien hecho, pero en este caso los técnicos de ILSA están certificados, nosotros tenemos que pasar auditorías, así como los usuarios tienen que pasar, aquí se hacen auditorías de que los técnicos tengan el conocimiento, se están capacitando de forma constante y eso a los usuarios finales, quienes tienen los compresores en planta o en el Les proceso. da más confianza. Y además
tú que estás dentro de que si con un suministro o que si con nitrógeno o que ya te surgió un tema en todo, no tienes esa misma especialización que alguien que solamente se dedica a revisar compresores y que tiene... Hay técnicos aquí que están... Ya en otros ámbitos de líneas de atención. Pero me refiero a que, por ejemplo, Camilo, él creo que tiene desde que inició ILSA, que al día de hoy van a ser 27, 28 años atendiendo compresores. Entonces, igual ha pasado que hay técnicos que ya los piden en ciertas plantas, en ciertas ¿no? plantas porque ya conocen bien la historia desde que llegó inclusive el compresor hasta el día de hoy, ¿no? Y así como cuando uno va a el médico, también es, ok, ya llevamos el registro del tema de tu compresor, entonces sabemos que se le cambió a lo mejor una vez la válvula, ¿no? Pero si esto no es tan común que pase, oye, pues hay que estarnos fijando en esto, o el compresor está sobredimensionado, o sea, ya tenemos como la historia de tu compresor, así como cuando llevas a tu mascota con el mismo Tu veterinario, expediente, por así decirlo. o tú vas con el mismo dentista y, oye, ¿sabes qué? Ya mero vas a ocupar alguna resina, la caries que tienes ya va a ser necesario que le demos mantenimiento, o sea, versus un compresor, como decíamos, de la parte oriental del mundo, que es, pues ya te lo vendí, tú Hazte ahí, bolas, ¿no? ¿qué le haces? Y sí pasa. Y lo peor es de que, pues bueno, solo en ese caso, ¿no? ¿A quién llaman después? O sea, ya tienen el equipo y hicieron una inversión, pero ¿a quién llaman? Inclusive hay veces que pues, nos contactan, pero... ¿Qué le haces al compresor? ¿No? Exactamente, o sea, no hay alguna forma y pues de todas maneras, pues podemos solo asesorarlos, pero atenderlos o algo, pues ya va a ser todavía más difícil. O no sabes si de pronto a la hora de abrirlo, porque igual puede que necesite un filtro de aceite así, cuáles son esas medidas, o si es un modelo en específico, Claro, o sea, o no lo encuentras, o tarda 10 semanas en llegar, o se perdió porque el barco se hundió a mitad del mar, o sea... Inclusive, en esos compresores, esos equipos, la pantalla ya tienen códigos. También, ¿no? O sea, no les dan esos códigos, no les dan accesos para que puedan ellos, inclusive el mismo cliente no haga su mantenimiento y lo pueda restablecer. Al final del día van a tener todavía más problemas en mantener ese equipo por esas cuestiones y gastar más. Y tal vez desde la barrera del idioma, ¿no? O sea, en parte. Cuando pides algo a lo mejor de estas plataformas que terminan llegando así pequeñitas las cosas, te vende un compresor, ¿no? Que te llegue uno pequeñito. O además los manuales, ¿no? O sea, nosotros de pronto lo hemos visto. Simplemente desde el tema del idioma, imagínate que no puedes acceder al código o en el manual no viene exactamente y aparte tú no conoces el chino, el mandarín, esa versión simplificada de chino que viene específicamente y a la hora de usar una herramienta para traducir y demás, no te lo está dando tal cual es o no lo entiendes completamente. Exactamente. O sea, es una barrera más, ¿no? O en el supuesto, ¿no? Si deseas conocerlo o tener esa capacitación, hay que pagar más para que también, en algunos casos, ¿no? Que algún fabricante del extranjero pues venga a capacitarte y pagar viáticos, pagar cuestiones en donde pues tú no tenías contemplado eso, ¿no? Creías que aquí localmente podían atenderlo y ahora necesitas llamar de alguien de allá para que venga y que te capacite. Y luego hay temas incluso con sus permisos. Oye, de esta imagen que tú tenías del compresor, que este chico está quitando la cubierta. La cubierta, ¿de qué tamaño es ese equipo más o menos? Estos equipos pueden ser de 3, de 5 caballos, 7.5 caballos. Son versiones más compactas, son las más sencillas, pero 3 en 1. O sea, a lo mejor intentando tomar todo el equipo, probablemente sí te dé, ¿no? Sí. Y e incluso por la parte de facilidad, ¿no? Del lado de hacer ese mantenimiento, una persona puede cargarlo sin ningún problema. Y esa es una de las ventajas, ¿no? Pero no el equipo completo, ¿no? Sino no, la carcasa, la para que no vayan a decir, pues nosotros lo bajamos ahorita de cuando lo vengan a entregar. Pasa. Ok, entonces... Pero sí, ¿no? Pues es la facilidad, ¿no? De hacer los servicios en estos equipos. Va, ¿con qué podríamos seguir entonces? Ya son los casos, ¿no? Sí, pues te voy a presentar tres casos en las cuales pues tuve la oportunidad de hacer justamente esas mejoras, en este caso con el cliente, y en ese enfoque, pues primero en donde es una empresa, es una carpintería, ¿no? Es una carpintería y tienen estos dos equipos de pistón. Y estos equipos, justamente al lado, habían dos operadores. En ese caso, habían dos operadores mujeres que pintaban lo que era
lo que son los marcos de madera y también muebles. Pero el ruido, porque esa parte ese cuarto era como aquí, estaba cerrado. No tenía ventilación, no tenía, inclusive, no sé, no tenía ni un tratamiento. Entonces, ¿cuáles eran los principales problemas? Había mucho ruido, había mucho condensado por la compresión. Condensado es agua, todas estas partículas que decimos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, en ese sentido, pues los operadores no podían estar trabajando ahí mucho, se molestaban, se quejaban demasiado. Y justamente se propuso una mejora para esta planta, para esta carpintería. Se ofreció un equipo Air Center, una versión SK15 de 15 caballos. Y pues, ¿qué mejoras trajo esto? ¿No? O sea, prácticamente como el caso de lo del TAWI, del lado de ergonomía, pero más que nada de los operadores de gratitud. Ajá. Las operadoras que estaban ahí, pues justamente también agradecieron por el simple hecho de hacer ese cambio, porque ya se podría tener una conversación, ya había una mejora en cuestión de hacer el trabajo, y a raíz de eso, pues ahora sí que hubo un cambio bastante bueno por el simple hecho de hacer justamente, ¿no?, esa sustitución de estos dos equipos. Y la gente, o bueno, si no estoy mal y si veo bien la imagen, es el mismo lugar a donde se instaló, ¿no? Es el mismo lugar. O sea, aquí se instaló en donde está el compresor de atrás para adelante, el primero, ¿no? Porque se ve el mismo alacena o esta cosa donde se ve que tiene sí, herramientas. Aquí estaba justamente la parte de herramientas. De este lado estaba la parte del lado productivo. Era un cuarto, te digo. Y pues mira, o sea, el espacio que platicábamos, que son muy largos, ocupaban demasiado, y contra la versión de pues ahora sí compacta del Air Center, ¿no? Entonces, aquí también igual en este cuarto se hizo la mejora de colocar una ventila. No está en la imagen, pero está por este lado. Y ya hubo un mejor tratamiento de condensados, del agua que se produce y del almacenamiento. Entonces, el ruido, lo que platicamos, el ruido, la parte de calentamiento de este cuarto, porque era muy, muy caliente. Entonces, todo se concentraba y pues prácticamente pues no había... Era un factor extra, ¿no? Exactamente, un factor extra. Y ahí a lo mejor alguien, retomando el tema del ruido, antes de que estaban, alguien puede decir, ¿sabes qué? Pues les pongo unos tapones más, ¿no? O sea, o ya con los tapones la hacen, ¿no? ¿Qué hicieron en su momento? Aparte de los tapones, pusieron como una cortina de esas de plástico, las que se abren, así que pasas para según bajar el ruido, y cerrar un poquito la puerta nada más. Pero, o sea, eso no iba a solucionar el problema, y lo peor de todo es que estaban todavía cerrando. Y los compresores tomaban el mismo aire. Todavía el aire, y todavía se sobrecalentaba, entonces tenían paros continuos en este caso. Y pues bueno, ya gracias a este cambio, ya la puerta la pueden tener abierta, pero ya, ya pueden tener justamente un buen ambiente de trabajo los operadores. Ese es uno de los cuales pues estuvo bastante agradable en cuestión de realizar este proyecto. Y pues bueno, ya ahorita ya se está pensando incluso en adquirir otro equipo de respaldo. Retomando, este aire me decías que lo utilizaban para pintura, pero ¿tenían alguna otra aplicación? Sí, además de la pintura, se ocupaba para herramientales neumáticos, lo que son la pistola de clavos, o incluso unas máquinas CNC. Pero a grandes rasgos esos eran los tres principales, además de que también lo ocupaban para sopleteo. O sea, te lo preguntaba porque a lo mejor alguien dice, no, pues es que nada más es aire para pintura, ¿no? O en ocasiones llega a pasar, ¿no? Que la gente busca, un compresor para pintar. Pero así como hablábamos del tema de que el agua viene como forma de gas en el aire y ya luego que baja la temperatura se hace líquida, probablemente por eso tienes un mal acabado en la pintura, ¿no? O sea, es correcto. Sí, uno de los principales puntos de dolor también era ese, ¿no? Que el producto final por pintura, pues terminaba dañando justamente, pues básicamente el producto final, ¿no? O sea, la pintura no se adhería bien, tenía diferentes texturas o manchitas de color. Agua, ¿no? Exactamente. Entonces, pues todas esas cuestiones por no tener un tratamiento afectaban el producto, y pues la consecuencia es volverlo a hacer y tenerlo ahí como material pues ya perdido. Entonces, sí, se ahorraron en esa cuestión de costos. Y bueno, de igual manera, ¿no? Los mantenimientos en estos dos compresores de pistón eran muy continuos, justamente porque no estaban bien ubicados su sistema ahí de aire, por el calentamiento, por el desgaste, y más que nada también por el hecho de que no tenían las refacciones disponibles. A la mano. Y
¿dónde estaba esta empresa? O sea, si era una zona industrial o residencial o... Estaba en una zona industrial, no era tal cual un parque, pero sí, digamos, está en una avenida industrial. Entonces, aquí en la Ciudad de México, y pues a raíz de ello, pues también no había como una, vaya, pues sí, no se tenía justamente ese conocimiento, ¿no? De estos problemas, y sobre ello, pues no sabrían también dónde encontrar algún proveedor que también les pudiera apoyar en cierta manera a realizar esos servicios a estos equipos. Por tal motivo, pues tiempos de entrega de refacciones o refacciones no originales de la marca afectan justamente también ese desgaste. Va, entonces, ¿hay algún otro caso que traigas? Sí, traigo también otro caso en el cual este equipo, este compresor de pistón, se reemplazó por un compresor de 10 caballos. Justamente ahora fue por el tema de la presión. La presión no era constante, no mantenía la presión, e incluso había momentos en donde se apagaba de la nada el equipo. Y tenían que restablecerlo, por eso también todos estos cableríos que había como arreglos para que trabajara el equipo. O sea, para conectar otro. Para conectarlo de nuevamente, pero había falsos, o sea, el equipo ya no tenía, digamos, una buena forma de conectarse eléctricamente hablando, y a raíz de eso, por esos daños, tenían que volverle a hacer mantenimiento eléctrico. Oye, antes de que sigamos con porque quisiera saber del caso que me acabas de decir, entonces, ¿de cuántos a cuántos caballos bajaron? Me dijiste que el compresor, el final, fue de 15 sí, caballos, es ¿no? de 15 caballos y los estos otros dos eran de 10 caballos cada uno. Entonces bajaron 5 caballos de potencia, y actualmente tienen suficiente aire, inclusive para el crecimiento que se esperaba. Va, entonces estuvieron sobrados. Exactamente, están sobrados y menor caballaje instalado. Pero no sobrados de la forma mala, ¿no? Sino que tienen ya considerado el crecimiento, exacto. Va. Ok, entonces regresando a regresamos, es una empresa igual pequeña del sector de la industria plástica de inyección, y pues este tipo de empresas pues requieren mantener una cierta presión constante por un trabajo de uso 24/7 o dependiendo también la demanda del trabajo. Entonces estos equipos, al estar encerrados también, afectaban mucho también por la parte del ruido, el parte del calentamiento y el desgaste prematuro por mantenerlo trabajando continuamente. Entonces se asesoró y se hizo justamente la propuesta del cambio a un equipo igual 3 en 1, porque como ves no tenía, inclusive aquí hay como un filtro para sacar todos los condensados, que se pensaba que era su tratamiento, y pues no. Entonces lo que platicamos en un inicio, ¿no? O sea, se tiene ese pensamiento o esa idea de que poner filtros a la salida del compresor para sacar los FRLs pues te van a ayudar, y pues la respuesta es no. Pero además, ¿ese es un dren manual o qué tipo de dren es? ¿O sí estaba automatizado? Porque también hicimos un video sobre formas incorrectas de sacar tu condensado. O sea, que tú tengas que estar yendo a cada rato. Ese era manual, porque aquí está conectada la manguera. Entonces tenían que ir constantemente a purgarla, por así, pero no se iba a concentrar la mayor cantidad de agua en ese dren. Y aparte, la tubería es de acero... Es galvanizado. Entonces, pues... Te imaginarás cómo estaría por dentro en toda la red. Ok, porque también de eso tenemos videos de cómo se puede ver una tubería... Complementando justo, sí. Ajá, una animación que nos ayudaron a hacer. Pero bueno, entonces... Bueno, en este caso, pues se hizo una propuesta de... En este caso fue el mismo caballaje. Pero la mejora que trajo fue que igual, además de tener pues el tanque, pues tenía un secador. Puesto que también el aire entraba en todas las cuestiones de la maquinaria, y al tener contacto antes, ¿no?, con el agua, pues se dañaba y tenían que estar rehaciendo toda esa parte de mantenimientos, y hacían paros justamente continuos de planta. Entonces este compresor lo que trajo ese beneficio fue tener menos condensados, menos ruido de igual manera, y el sobrecalentamiento por el hecho de que ya no iban a tener justamente que tenerlo ahí encerrado por el ruido. Lo iban a ubicar ya en una mejor zona y ya estaría trabajando sin ningún problema. En el mismo o menor espacio, ¿no? Ajá, exacto. Porque el tanque sí se ve igual grandecito. Sí es grandecito, y pues bueno, este es más compacto con Geyser. Va. Y el último caso que te traigo pues fue el que platicamos, ¿no?, de la chocolatera, que fue en la zona residencial. Te imaginarás pues un compresor de 40 que era del fondo, y tenían este compresor de 25, me parece,
pero el que trabajaba continuamente era este de 40. ¿Qué sucedía? Pues lo que platicábamos, ¿no? No necesitaban ese caballaje y pues un compresor de 40 para alimentar tener pocos puntos de uso, pues iba a empezar a ciclar el compresor. Entonces eso iba a desgastar los componentes internos del equipo y a raíz de ello y también de que este equipo pues no se tenían las refacciones, no se tenía con quién hacer mantenimiento y le estaban invirtiendo a personal que no estaba ni certificado y tampoco tenían esos conocimientos para hacer un mantenimiento a un equipo, terminaron haciendo que el compresor también fallara. Entonces, a raíz de todo esto, pues se asesoró de igual manera y se propuso inclusive cuando se hizo el ejercicio del consumo de aire en la planta y se dio primeramente un compresor de 15 para que trabajara y realizáramos pruebas, se hizo un estudio de demanda de aire y justo con los crecimientos esperados se trajo este compresor de 25 caballos con secador, en el cual terminamos usando el mismo tanque que tenían actualmente y pues prácticamente la disminución de los 40 caballos a 25 pues es donde impactó económicamente ese beneficio en cuestiones de dinero para que la dirección tomara la decisión de comprar pues ese compresor, ¿no? Y algo que se nos está pasando y bueno, si ven ese video en YouTube, el compresor estaba encendido. Estaba encendido y estábamos platicando y estaba la entrevista ahí, se escuchaba. Ajá, o sea, ese es como un gran testimonio en el tema del ruido. Y aquí sí era un factor porque me acuerdo que yo hasta dije, ¿por qué tienen tantos paneles similares a los que tenemos aquí que nos ayudan a que el ruido disminuya? Pues ellos tenían eso para que no estuviera, o para que fuera menor el ruido, o según ellos disminuirlo a las 4 de la mañana que comenzaban a trabajar, ¿no? Hicieron justamente esas ventanas para disminuir aquí de este lado, pusieron estos pads para disminuir la menor cantidad de ruido posible, pero era prácticamente pues, nulo, ¿no? Siempre había quejas, siempre había comentarios de que ya iban a hacer ya algo más legal, ¿no? En la zona. Entonces, este equipo, si ven ese video, prácticamente no se escucha, no se percibe casi nada y pues los beneficios fue que al arrancarlo ya ni siquiera no notaban de que se había encendido el compresor, ¿no? Entonces uno de los puntos clave también fue ese para la decisión, el ruido del equipo. Y además estaba en una azotea, entonces pues estaba en alto y todo el ruido se regaba, ¿no? Y a ver, estuvimos hablando entonces de temas de mantenimiento, de ruido, que fue esto que está viendo la gente en las imágenes. ¿Qué otra cosa podríamos decir que tiene como beneficio? Porque alguien a lo mejor puede decir, y en eso estaba pensando, tú me estás diciendo que solo tú me puedes vender las refacciones, pero eso tiene que ver con que no cualquier persona va a saberle mover. Así como decías, que ellos estaban gastando o estaban invirtiendo en personas que no sabían qué onda, ¿no? Porque yo ahorita, sin tener ningún conocimiento, puedo decir, no, pues nada más es cambiar el filtro y ya, ¿no? O sea, sí. Pero incluso hubo momentos en donde, por ejemplo, en esa empresa me decían que pues veían videos de YouTube para ver cómo hacer el mantenimiento, ¿no? O sea, pero de un equipo similar o algo. Que al final del día, pues, ¿qué terminaba pasando? Pues que no se estuviera realizando correctamente y no tuvieran esos conocimientos previos de, pues, justamente hacer esos mantenimientos, ¿no? Entonces, por ese lado, sí es un factor bastante a considerar importante por el simple hecho de que necesitas personal capacitado para meter mano a estos compresores. No solo a los que en general, ¿no? O sea, saber bien a qué se está enfrentando. ¿Qué es tu siguiente diapositiva? Pues sí, nosotros tenemos la parte de servicio postventa. Nosotros en ILSA pues tenemos esa, como comentábamos, ¿no? Técnicos altamente certificados con la bastante experiencia en el cual se atienden tanto visitas de urgencia, visitas correctivas, preventivas y prácticamente nosotros contamos con un personal amplio para esa atención. Entonces ofrecemos las cuestiones de servicio postventa de tanto servicios por evento o en pólizas de mantenimiento en el cual ya tienen una cobertura más amplia para que al momento de adquirir su equipo pueda justamente contar con todavía ese cuidado respecto. Exacto.
pero solo en Ciudad de México y Estado de México, que no hemos mencionado Sí, eso, ¿no? O sea, porque ha pasado, por ejemplo, con un video que grabamos contigo de los problemas del Sigma sí, Air Manager o control. los códigos que de pronto uno no entiende y a lo mejor uno tiene el manual a la mano, explicarlos de una forma sencilla. Y nos han llegado solicitudes y a veces por más que nosotros quisiéramos ayudarlos, la verdad no se puede. Estamos limitados en ese sentido, ¿no? O sea, solo podemos proporcionar los equipos y refacciones en Ciudad de México y Estado de México. ¿No? Entonces, para que la gente lo pueda tener en cuenta o si ve este video, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros? Ayudarlos. ¿No? Bueno, pero sí podemos ayudarlos medianamente o en el alcance que podamos, pero pues, por eso tenemos nuestro lema, ¿no? De que estamos siempre a la orden, pero siempre y cuando cumplamos ciertas circunstancias también. Esta línea es en donde está más delimitado ese tipo de zonas. No quiere decir que todo el resto de líneas también tienen estos puntos y comas, ¿no? O sea, hay líneas como ventosas, como generadores de nitrógeno que se pueden integrar también en un proyecto o incluso, creo que se aplica aquí el tema de las constructoras. O sea, si tú por alguna razón llegaste a este video, pero tienes una constructora y ya estás con un proyecto, eso sí se puede cotizar y trabajar, y si tienes alguna duda respecto al flujo, presión, cómo funciona un compresor y necesitas que todas esas dudas se te respondan, eso sí es viable hacerlo. Sí. Esa parte técnica, ¿no?, que solicitan. Sí. Además del servicio postventa, pues en nuestras instalaciones contamos con ese stock de refacciones, como comentábamos, ¿no? O sea, ya adquirí mi compresor, pero no sé, por algunas circunstancias, no sé, la banda, yo quisiera tener refacciones extra o por si acaso, etcétera. Contamos con justamente ese stock, ¿no?, disponible. Y de igual manera, tiempos de entrega realmente rápidos, por el hecho de que podemos traer refacciones que usualmente uno pensaría, híjole, nos va a tardar tanto o algo. En una semana podemos traerlo, o ya es casos muy específicos, pues ya sería traerlos de Europa, ¿no? En este caso de Alemania. Sin embargo, podemos ver la opción tanto marítima como aérea, dependiendo la urgencia. Pero en cuestiones de consumibles generales, en donde es muy continuo, contamos con ese stock. Y también, cuando se llevan compresores de aquí para un compresor, el grado en que puedan llevarse refacciones incorrectas es demasiado bajo. Hasta donde recuerdo hablar con el equipo de servicio justo por ese seguimiento que se le da. Tu compresor es de modelo tal, entonces con base en el manual son los números de partes tal y tal y tal y tal. Entonces no habría de que va a llegar el técnico y tiene que... Exactamente, tiene que volver a corroborar o es otro número. O llega con la refacción incorrecta, ¿no? ¿Cómo lo han manejado eso, por ejemplo? De ese lado se tiene lo que es un portal en donde cada compresor que se registra en ese portal se da de alta toda la documentación técnica, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en un compresor de 10 caballos de los de Air Center, pues ya vemos cuál es el número parte de la banda, de la correa, de tu equipo, o sea, tal cual de tu número de serie y número de parte y número de identificación único. Podemos saber cuáles son todos los números de parte para que tú puedas tener esa trazabilidad. Y en el caso de que un técnico vaya e identifique esa pieza, revisa en el portal y ve qué número de parte es esa pieza y ya justamente se cotiza. Es donde ya se tiene identificado tanto nosotros en sistema como contigo para darte ese reporte y qué es lo que te hace falta de tu equipo. Oye, nosotros mostramos que estos compresores son llega, conecta y arranca. A lo mejor alguien se puede quedar con esta idea, solo que, así como mencionabas en alguno de los casos de que necesitabas cables porque si este cable no quedaba, volverlo a conectar y bajar una pastilla y demás, ¿qué cosas o qué preparaciones tiene que haber para que esto en realidad se logre, el conecta y arranca, y además el equipo pueda tener la garantía o las garantías que se manejen? Muy buena ¿Cuánto es el tiempo? De ese lado, por ejemplo, tenemos lo que es una hoja de instalaciones. Entonces, imaginemos, deseas un compresor Air Center SM10, ¿no? Ya se adquiere. Nosotros te hacemos llegar una hoja donde te dice qué espacios entre pared y distancias entre equipos requieres mínimo para que el equipo pueda colocarse. ¿Para qué? Para que el técnico en este caso pueda abrir y hacer el servicio correctamente sin estar forzado en espacio, ¿no? Ese es uno. Y además que no se caliente el equipo, ¿no? Exactamente, no se caliente. En segunda, ¿qué alimentación necesitas? Si tienes 230 o 460 volts instalados en planta,
Estos equipos pueden ser de los 2 voltajes, por lo cual ya una vez en el arranque, el técnico que se asigne va a poder realizar esa conversión. Entonces no hay problema de ese lado. Y que el calibre del cable que requieres para que se alimente el compresor. En ese caso se requiere que ya tengas la preparación tanto de la pastilla, que también se comparte, la pastilla termomagnética en cuestiones de qué tamaño debe ser para el compresor y el calibre que te comento. O sea, la preparación eléctrica ya debe estar lista y la parte de la manguera, una manguera flexible. Esa manguera lo que va a proporcionar es de que no haya vibraciones que puedan dañar el equipo. Entonces, debes tener ya la manguera, debes tener la preparación eléctrica para que solo al llegar tú puedas hacer esa conexión en el compresor. Conectas eléctricamente, conectas neumáticamente a la manguera a la línea de aire para que ya te programemos un técnico para hacer el arranque. A la par, debes de llenar un checklist de arranque en donde cumplas con todos los parámetros y debes de colocar el número de serie, el número de parte, el EMR o número de identificación único que tiene el equipo, modelo, si cumple con los espacios, si tiene un ducto o no requiere, distancias, el calibre del cable, qué alimentación, todo lo que te comenté debe de estar ya también por escrito para que no lo mandes. Evidencia fotográfica tanto de las instalaciones de neumática y eléctrica, y con ello nosotros como asesores comerciales lo mandamos, más bien enviamos con servicio para que hagan válido el checklist y se asigne tu arranque. Y ahora sí ya puede ser, llego y conecto y arranco. Llega, ¿no? Exactamente. Yo mencioné de que justo el tema de los espacios o las dimensiones para que no se caliente el equipo, pero esto mismo podría pasar con cualquier otro equipo que no esté bien dimensionado, ¿no? Y ya hicimos un video justo en el tema de cuándo sí necesitas ductos y cuándo no, y lo mencionaste en alguno, creo que fue en el segundo de los casos, de si el compresor está tomando solamente el aire de nosotros que estamos encerrados en este cuarto y ese aire se está recirculando, con cualquier compresor que tengas puedes tener un paro porque la temperatura, o sea, no hay lugar por donde salga el aire y se va a estar calentando, ¿no? O sea, eso te puede pasar con la marca que te imagines, y porque es un tema de origen de cómo estás operando el equipo. Cómo estás ubicando. Entonces, probablemente, si la capacidad de aire que el compresor que va a llegar a tu planta no es la adecuada, necesites abrir un ducto o hacer alguna otra modificación, ¿no? Para que esté garantizada 100% la operación del equipo. De nuevo, si es un compresor, o sea, y sí es aire comprimido, pero necesitas hacerlo bien, ¿no? Bien, ¿no? Y a raíz de eso, pues se complementan las visitas, que al momento de realizar justamente ese asesoramiento, comentamos eso. Necesitas este espacio, si quieres este equipo acorde a lo que ya hemos revisado, en sitio se ve justamente todos esos detalles. Necesitas un ducto o no lo necesitas, solamente una ventila. Este calibre es lo que necesitas, si tienes la capacidad, revisa con tu eléctrico si tienes todo esto, etcétera, para que no esté el cliente, en este caso, esperando, ¿no? Al final, ya todo, ¿no? Entonces se va preparando, se asesora y ya sabe qué hacer para que al momento de que llegue el compresor, ya tenga toda la parte de condiciones ideales para hacer la conexión. Porque a veces también se requieren compresores de urgencia, ¿no? O dicen, ya ven y tráeme el compresor, o ya lo quiero arrancar. Eso ha pasado, ¿no? Ha pasado. ¿Y qué sucede? En este caso no tienen una buena planeación, no se tiene una buena identificación de lo que actualmente requieren eléctricamente o neumáticamente. ¿Y qué sucede al hacerlo a las prisas? Conlleva errores. Y esos errores que pueden delimitar que todavía prolongues tu paro de producción, en este caso en planta, y tengas unos costos adicionales a los que antes no habías contemplado por dejarlo al final, ¿no? Hablando, digamos, no compraste la manguera o la compraste mal al momento de ya ver el compresor. O sea, hay ciertas formas de que sí pueden retrasar el arranque a raíz de eso, de no contar ya con las condiciones ideales. O sea, por eso es importante para que los equipos no fallen. Y, por ejemplo, tú comentaste que en el caso del compresor de donde los chocolates se llevó un equipo primero a prueba. ¿Estos equipos se podrían llevar para que la gente los pruebe en las plantas y puedan verificar que todo esto que hemos estado diciendo, pues, es real? El ahorro, el ruido,
el factor que sea que les importe. Que funcione, ¿no? Ahí sí. ¿Qué se puede realizar? Son pruebas en sitio donde el cliente debe tener justamente esas preparaciones eléctricas y de aire para que el compresor cumpla con el funcionamiento y pues se puede dejar justamente pues por parte de alguna nota, una firma en cuestiones de responsabilidad de daño, en este caso responsabilidad se delimita para que pueda llevarse esos equipos a prueba. Entonces se facilita toda esa cuestión más en el asesoramiento ya cuando tienen un equipo listo ahí trabajando y por ende pues bueno, se toma consideración de cómo va a trabajar ya. Entonces ya al momento de tener ese compresor en planta ya sustituyendo lo que tú necesitas y ver que trabajan y ver que funciona como uno justamente se asesoró, pues prácticamente terminan ahí comprando el equipo. Entonces se puede realizar ese tipo de apoyos o incluso hacer una renta del compresor para que inicialmente pues no tengas que, si te sientes comprometido o todavía algo, pues podemos manejarlo de esa forma, pero las pruebas en sitio se pueden realizar. Pero también el tema de, como lo mencionabas, tal vez tú no calculaste que ibas a tener un pico de producción, ¿no? Entonces estás necesitando más aire para utilizarlo como aire o para pintar o para una bomba de vacío o lo que sea que tú ocupes. Entonces los compresores también se pueden proporcionar en el esquema de renta en estos sentidos o en estos modos, ¿no? O sea, sí. Obviamente, como lo mencionamos, teniendo las preparaciones eléctricas, teniendo todo adecuado para que llegue ese compresor y opere en tu planta o en tu proceso, ¿no? Tanto de la parte que comentábamos técnica, o sea, las preparaciones, como la parte de documentación, ¿no? Lo mismo también en el caso de una emergencia, porque imagínate que tienes tu compresor de pistón o tus 3 compresores y uno ya falló. Ya falló y necesitas o tienes tú un plazo para cumplir en la entrega de algo que ya tengas comprometido, ¿no? Entonces se pueden manejar así, obvio. Puede que ese proceso necesite ser más rápido en cuanto que tú consigas el cable o la manguera o ver si nosotros te lo mandamos desde aquí con eso, que eso tendría obviamente su costo extra. Uh-huh. Pero el apoyo ahí está, ¿no? O sea, para que cuando el compresor llegue ya esté todo listo en tu planta para que lo pongas a operar y tú puedas seguir produciendo, ¿no? Y ha sucedido en el factor de que pues entendemos las urgencias de ese lado. Y al entender la urgencia o ese sentido de urgencia con la parte de que nos escuchan, ¿no? De los clientes, de encargados, ¿no? De cada usuario que lo llegue a ocupar. Siempre va a pasar un fallo, ¿no? En sistema de aire. Y necesitas un proveedor confiable que te pueda ayudar a en esa urgencia, ¿no? Que te pueda mostrar, ok, te apoyo del lado del compresor y si necesitas algo, la manguera la conseguimos y te asesoramos en la parte eléctrica de qué es lo que requieres para que tú ya vayas empezando eléctricamente con el encargado a hacer esos cambios para que al llegar, como te digo, ese compresor se conecte y ya se eche a andar. Afortunadamente, así como mencionabas del stock de refacciones, también hay stock de varios equipos de renta. O sea, de varios equipos de renta que pueden estar disponibles para esas urgencias, para ese soy una persona que se preocupa por estar preparado y quiero un equipo de respaldo o lo voy a necesitar en 1 o 2 semanas y quiero comenzar a ver o a gestionar ese tema, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ahora sí, para terminar, tienes la diapositiva de el contacto, ¿no? Contacto, sí. Si a ustedes esto les sirvió, pueden contactarnos en este correo y este número que ustedes ven, también en cualquiera de nuestras redes sociales donde nos encuentran como ILSA México. Y Rodo, no sé si tengas alguna otra palabra extra, otro comentario. Que estamos justamente enfocados en poder ayudarlos, en asesorarlos, en el sentido de que no es que quisiéramos vender un equipo, vaya, no es que quisiéramos enfocarnos únicamente en ello. O sea, nosotros sí buscamos la forma en poder asesorarlos, en poder ayudarlos a tomar la mejor decisión, en poder modernizar sus plantas y que tengan una buena selección de un compresor para que no conlleven a problemas en cuestión de lo que platicábamos, ¿no? De que te falta el aire, te falta presión, que falta cualquier cosa, ¿no? Y no sé por qué está pasando. Exactamente, entonces podemos agendar justamente esos asesoramientos en planta, en visitas. Esas visitas no tienen costo y en ese sentido pues podemos darles una atención más personalizada a la necesidad que tengan actualmente. Y no solo en aire comprimido, también hay temas de vacío lo que es parte de sistemas integrales de nitrógeno, generación de nitrógeno, oxígeno, agua de enfriamiento. O sea, podemos
apoyar muchas de las cosas que tienen que ver con sus procesos productivos, ¿no? Es correcto, y lo que conlleva al tener una mala calidad de aire, ¿no? Revisar tú también tu tubería, ¿no? En cuestiones de realizar estudios de cómo es el transporte del fluido del aire en toda tu planta y en todos los puntos de uso. Para que en este momento, que puede ser una empresa pequeña, esto tal vez no te haga tanto sentido, pero al crecer es probable que algún momento lo llegues a necesitar, y no solo de ese suministro. ¿Va? Entonces podemos dar por terminada la charla por acá. Muchas gracias, Rodo, a la gente que nos vio. Pues estamos en redes como ILSA México, así como les comentábamos. Esperamos que este contenido les haya sido de bastante utilidad y nos veremos en un próximo episodio desentrañando mitos de otros sistemas, aire, agua, vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que esto les guste, les sirva y que puedan aprovechar toda esta información. Gracias por la invitación, Jos, y pues bueno, esperemos que les guste todo este conocimiento. ¿Vale? Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.